Hello and a very warm welcome to the RTRS virtual field trip to Paraguay. My name's James Allen from OLAB and I'm going to moderate today's meeting point. So this is the second meeting point of the year, and I know many of you joined us for the first meeting point of the year. And these meeting points are an opportunity to bring together the wider community working on responsible and sustainable production in soy. Many of you know that RTRS has a history of providing field trips. And obviously at the moment, those are not possible. But if you can't go to the field, then the field is going to come to you. So I know many people are in Europe and in North America listening in today. And the idea is that we're going to take a trip together to Eastern Paraguay and learn more about what responsible production looks like in practice. So we've got a really exciting agenda for you today. We're going to start by introducing some of the key elements of the RTRS certification, and then we're going to show you what they look like in practice through this field visit. We're going to be visiting two farms in the east of the country. So that's Quimex farm, which is part of the Grupo Cres, and Paico farm in Cazapá region. You can see those at the very bottom of your screen there. We obviously want to, just before we get started, explain some key house rules to you. Obviously, we're going out on Zoom in webinar format, but we do have interpretation available. I think what's really exciting about today's session is we're going to be able to listen to the session in a multitude of languages. So normally we have English, Spanish, and Portuguese, the key languages of RTRS, but delighted to say that people have joined us today from China, from Japan, and from the French-speaking world as well. So if you're not familiar with Zoom, you can listen to this webinar in simultaneous translation by passing your mouse to the bottom of the screen, where you'll see the interpretation option to the right of the green square. If you click on that and choose the channel that you want for translation, you'll be able to listen to us in any one of those 6 languages. We'll be working today in English and Spanish. So if you don't speak those 2 languages, please do choose the language translation option of your choice so that you can listen to us throughout. If you have any particular technical issues, then Mariana from RTRS Secretariat is going to be available. You'll see her email on the screen there, or you can find her here in chat as well. And finally, we'd love to get your questions. So my colleagues from Paraguay are going to be walking us through their farms in Eastern Paraguay. If you have any questions for them, please put them directly into chat. We'll organize those questions and we'll fire out 2 or 3 of them towards the end of today's session to Luis and Christina as we move forward. Okay. Excellent. So a very warm welcome. Looking forward to this. And let me pass over immediately then to Lieven Kaliwaert, who's the president of the RTRS Executive Board, to say a few words of welcome. Hi, Lieven. Good to be with us again. I know you've actually been on RTRS field trips in the past, so really interested to get your thoughts at the end, how this is different from others. But over to you just to say a few words of welcome to the people that are joining us from all around the world. Thank you, James. Yeah, as said, my name is Lieven Kaliwaert. I'm based in Belgium, near to Brussels, Central Europe. And for those who don't know me, I have already quite a long track record at RTRS. First as a European representative for a couple of years, then later on joining the board, representing food companies, members, and now recently been elected as a president. So I have the honor to welcome you here on this field trip. And as James already said, we are used to organize on a regular basis visits to soy production areas. We had one in the Goiás, more central region, Brazil. And we had just before the pandemic, a visit to Sorriso region, which is more in the south, with many stakeholders. It was a huge success. And now we have Paraguay in the picture. The overall feedback from these trips is very positive. Once you see and you feel what the producers are facing, you start to understand the reality of soy production and trade. Producing sustainably is a journey, and for some, a long journey. But at the same time, recognizing those producers who reach the RTRS certification by the market is also a journey. The value of an RTRS certification is very broad. Avoid deforestation and conversion is only part of it. Good agriculture practices, environmental footprinting,
protecting human rights, etc. It's so much more that you will discover today. In general, certification as a tool is facing hard times. You often heard saying it is niche. Only 3% of the global soy production is produced sustainably. I don't agree. The reference is not the global production. The reference is the production in critical areas. As an example, we see in some parts of the Cerrado, North Brazil, that 30% of the production is compliant to RTS. That's a whole other setting. And at the same time, I believe that we have to be vigilant for the changing sustainability requirements for the global soy supply chain, production, distribution, and trade. The upcoming new European legislation is an example. We need to be flexible and innovative to evolve with the changing market situation together with our members, with the other soy stakeholders. And that is our strategic focus. Today, it's first time that we do a field trip virtual. With the pandemic, we have to embrace this new ways of gathering. And for sure, it allows to have much more global attendance. We had more than 250 registrations and from 25 different countries. This was never possible with a physical field trip. I'm pretty sure that this first virtual field trip will be as successful as being physically on the field. And I would specifically give a great thanks to the people from the Secretariat, also people from the board, for the hard preparations to make this event happening. And together with you, I look forward for this virtual experience. Many thanks. Please, James, take over. Excellent. Thanks so much, Lieven. Really good to have you with us here today. So let's get cracking on our journey together on the field trip. And we're going to discover 2 RTRS certified farms in Paraguay, Chimex, which is part of the Grupo CRES, and Paico in Cazapá region. I showed you initially that map. So if you think of Paraguay, we're looking at the east and the southeast part of the country. I know that a lot of people working on sustainable soy are interested, obviously, in the Amazon, the Cerrado biomes, and increasingly the Chaco. There's another biome in Latin America which is fundamentally threatened, but is equally important as well, and that's the Atlantic forest. Certainly when I think of the Atlantic forest, I tend to think of that piece of the forest that runs down the coast from the very north of Brazil all the way down to the south. But the Atlantic forest does go inwards through Paraná state, Sao Paulo state as well, and it goes all the way into Paraguay. So that little pocket in the southeast region of Paraguay is part of the Atlantic forest, which I think is a really interesting starting point. So it's not just the Chaco, the Cerrado, and the Amazon biomes that are under threat, but the Atlantic forest as well. Now, these 2 farms comply with the RTRS standard, and probably some of you will know that, as you see here on the screen, the RTRS standard follows 5 key principles. So I think this is an interesting way for us to start and think about what does certification look like, right? There's some obvious ones here. So legal compliance is the first one. Obviously, environmental responsibility, many of you will be concerned with, is the 4th one. Responsible labor conditions and community relations as well. So the standard, I think, of course, is useful and interesting for buyers of soy. They want to know that it's been produced legally. They want to know that it's been produced in a way that's environmentally and socially responsible. But the standard is also interesting and important for those who are producing soy. So I often think of it as a kind of handbook, so how good agricultural practices can be applied in reality. So that's point 5 there, sustainable agricultural practices. And how to do good business, so that's point 2 as well. And I think increasingly, as we listen to our colleagues from Paraguay today, we'll get a sense of that's exactly what certification means as well. It's not just the social and environmental pieces, but it's also about best practice in terms of business management and sustainable agricultural practices. Okay. There's a lot to the RTRS certification system, right? And if we start going a little bit deeper into it, it is available on the RTRS site, but you'll see that as well as responsible businesses and agricultural practices, there's pieces about preserving biodiversity, about the quality of soil and water, about protecting human and workers' rights, about respecting the customs and cultures of indigenous peoples,
improving the well-being of local communities. So we're going to hear about all of those different elements today. And I think what we want you to take away is really a sense that this is quite a holistic approach, right? So we do tend to think of things in boxes as human beings, you know, avoid child labor, no deforestation. But of course, the social and the environmental factors are deeply intertwined, and they're linked to best business practices and sustainable agricultural practices as well. So for today's agenda, we're going to go through these steps that you now see on the screen. We've got 6 steps to go through with you today on this virtual field trip. And these are the 6 that you see on the screen. The first and the last are probably the most obvious ones. So environmental responsibility first, social responsibility last. But I think equally important, and perhaps the pieces that people know less about, are what we're calling the technical steps of best and sustainable agricultural practices and business practices. So that includes soil preparation, that includes monitoring, spraying, and yield and harvest estimates. So we're going to take you through those 6 steps today. And what we're going to do, we're going to introduce those themes. We're going to show you a short video, a couple of minutes, to get a sense of what they actually mean. And then we're going to go to Luis and to Cristina, my colleagues from Paraguay, who are going to tell us a little bit about applying some of those principles in practice as well. Excellent. So let's get cracking. And I'd like to start by introducing Cristina Cres. Cristina is CEO and owner of the Grupo Cres, and she runs the Chimex farm in southeastern Paraguay. Cristina, it's been a real pleasure to talk to you in advance of today's meeting point as well, and fascinating to learn about the history of your family in southeastern Paraguay and what sustainable production means to you. So perhaps you could start by just saying a few words about your farm, where it's located, and what it means to you to produce sustainably. Buenos días, sí, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy, es un placer poder introducirlos un poquito a lo que es Paraguay y su trabajo en el campo. Nuestra historia empieza a más de 40 años, cuando mis padres deciden, recién casados, mudarse a Paraguay en búsqueda de una visión, en búsqueda de un crecimiento agrícola, desarrollo, y trabajar todo el año. Vinieron de Alemania, entonces el invierno les limitaba. En Paraguay era posible trabajar los 12 meses al año. Y empezaron con la agricultura, después pasaron a fruticultura, o sea, una rotación de cultivos, mismo dentro de la agricultura, como también agregando cultivos nuevos como la citricultura especialmente, y posterior también la industrialización misma de los cítricos especialmente. Obviamente viniendo a un lugar con poca civilización, por así decir, fue impactante el desarrollo tanto de la empresa como de la comunidad alrededor, y nuestra visión siempre fue desde un inicio ser económicamente viables, obviamente, ser los referentes en el mercado, pudiendo ofrecer variedad de productos, de formas de trabajar, y siempre en sinergia con el medio ambiente y la comunidad. Por eso nos pareció muy, muy interesante el trabajo con RTRS. La empresa tiene 20.000 hectáreas en total, de los cuales 10.000 hectáreas son netamente agrícolas, 2.000 hectáreas son de plantaciones frutícolas, y tenemos más de 6.000 hectáreas de reservas 100% naturales, originales, y eso sobrepasa lo mínimo, ¿verdad?, requerido por la ley. Entonces tenemos un microclima muy interesante, una rotación de cultivos muy interesante y una comunidad que fue desarrollándose en base a eso, que también trabaja con nosotros directa e indirectamente. Y bueno, eso es lo que por ahora puedo mencionarles. Nuevamente es un gran placer poder estar presentes con ustedes y ojalá puedan conocer más de nuestro querido Paraguay.
Thanks so much, Cristina. I've got lots of questions for you, but really interesting to have that opening and get a sense of the history of your farm as well, and the level of environmental protection that you have on the forest of your farm as well. So thank you. Luis, welcome, straight over to you. And I know you're passionate about Paraguayan music and were giving us tips about the best music to play at the beginning of the session. So really good to have you with us today. Luis Arellaga, who's the General Director of PAICO. I guess you're almost neighboring farms in Paraguayan terms. It's such a big country and you're both in the same region. But tell us a little bit more about the PAICO farm and what it means to produce sustainably for you, Luis. You're on. Sorry. Muy buenos días, James, Leven. Saludos para Cristina. Sí, nuestras propiedades no están muy lejos una de la otra. Estamos en el este y sureste del Paraguay, en la zona donde mencionaste que es la cobertura original de este bioma es el bosque atlántico. Aquí le conocemos como bosque atlántico Alto Paraná. Es una extensión de todo lo que hay en San Pablo, el oeste del estado de Paraná y el este del Paraguay. Es la zona que fue afectada para hacer agricultura. Afectada, hubo transformación de uso de la tierra. El Paraguay comienza su experiencia en agricultura mecanizada con el trigo en otra región, pasa a la soja en la región este, donde tiene los mejores resultados, con suelos profundos, suelos buenos y un clima favorable. Así es que la proximidad de Brasil y la tecnología que en el Brasil tenían fue la que se incorporó inicialmente al Paraguay. Nosotros hicimos esta transformación, entramos a partir de 1976 a la fecha, unos 45 años que llevamos ya con agricultura. Esta agricultura que inició siendo convencional cuando Paraguay y el agricultor conocía poco. Bueno, repito, en ese tiempo, cuando comenzamos, teníamos en Paraguay menos de 200.000 hectáreas de soja. Hoy Paraguay cultiva 3.600.000 hectáreas de soja. Y como lo dijo Leven, puede ser que pocos estemos certificados, pero muchos tienen capacidad de certificarse. O sea, hoy hay una preocupación de que el productor tenga que ofrecer productos buenos, sanos, saludables, y sin afectar al ambiente. Esta es una conciencia que está muy expandida, ¿verdad? Lo que necesitamos es que estos agricultores, así como nosotros elegimos RTRS como la guía para nuestra certificación, por la reputación, por la amplitud que tiene, porque se adecua muy bien y creemos que los principios son los que tenemos que tener, estos 5 principios son los que tenemos que tener siempre presentes. Y haremos lo posible también para que otros agricultores puedan entrar de los gremios, en fin, puedan entrar también en esta cultura de certificación y adoptemos la certificación para que digamos, el cliente, nuestros compradores, el producto final, sea el que ellos desean, que no estamos afectando negativamente a nada, a ningún recurso de la producción, y por sobre todo estamos creando valores agregados y economías circulares en toda la región. Fantastic, Luis and Cristina. So thanks so much for that opening. I guess what I take away from that is the idea that soy itself can be transformative, and that when it's produced in a responsible way, it can transform agricultural practices and drive sustainable development in a very broad way as well. So looking forward to hearing more from you both as we move forward throughout today's meeting point. Let's get started then on the first of those 6 themes that I outlined earlier. And it's probably the one that people most associate with soy, both in terms of risk, but also in terms of solutions when we think about responsible production, and that's environmental responsibility, which is the first main cross-cutting theme as well. And we know that people are interested in it because we know that soy is a driver of deforestation and conversion of native vegetation in Latin America. But there are solutions to this, and certification is part of those solutions.
I think a key message here that comes from the Secretariat is that certification isn't the silver bullet, so it's not going to solve everything. And we know that there are other issues around scale, around governance, and involving the public sector as well. But we also recognize, and I think this harks back to what Lieven said about, certification in and of itself is a really important instrument to address deforestation, and to do so in a way that positively promotes sustainable agricultural practices on the ground. And a key element to that is that RTS certified soy is verified zero deforestation and zero conversion, right? So that means producers like Luis and Cristina have to provide objective evidence during audits. So these audits are carried out by independent third parties. These are certification bodies. And producers like those in the two farms that we're going to see today have to show that they're compliant with the requirements of the production standard. So this includes aerial pictures, maps, and other satellite imagery. So there's a guarantee then that certified RTRS soy is genuinely verified zero deforestation, zero conversion. Let's go to our first video then to talk a little bit more about, or to get a better sense of the environmental responsibility piece, and then I'll revert back as we come back to Luis. Can we have the first video, please? En la finca Golondrina, donde tenemos nuestra actividad de producción de soja responsable y donde nos comprometimos a cumplir con todos los principios y estándares de la certificación RTRS, fue para conseguir todos los beneficios que esto nos otorga y también hacerle un seguimiento a lo que son los diferentes estándares y principios que debemos cumplir. Paraguay tiene instalado un sistema de compensación, digamos, a quienes han conservado más del 25% del área boscosa de sus propiedades. Nosotros podemos acceder a los certificados ambientales. Estamos por arriba del 55% más o menos de conservación de bosques. En cuanto a flora, nosotros conocemos muy bien porque hemos hecho inventarios bastante profundos. Cuando comenzamos los trabajos agrícolas hemos suspendido la exploración de bosques. Entonces realmente nuestros bosques son ricos, que tienen valor comercial, que decidimos hoy no hacer ningún tipo de manejo. En cuanto a la fauna, la medición que se hace es una medición de la existencia, y eso lo hacemos a cada cierto tiempo para ver cómo va la biodiversidad en esos mismos bosques, cómo está la biodiversidad y comparándolas año a año. La sustentabilidad, aunque hace 40 años no era un término como tal utilizado, pertenecía a un agricultor responsable, el que pensaba no en años, sino en décadas y hasta en generaciones. Entonces mi padre desde un comienzo trabajó mucho en la rotación de cultivo, la protección de los suelos, hacer los análisis, también cuidar los cauces hídricos. Y eso nos beneficia en un microclima muy interesante y que otra vez beneficia a la misma empresa. Tenemos la protección de los cauces hídricos, de todas nuestras fuentes, nuestras nacientes y los arroyos. Y para nosotros y todas las nacientes están libres de cualquier tipo de contaminantes, ¿verdad? Gracias a las reglas de RTRS tenemos que seguir los protocolos de análisis y de control justamente del agua en uno de los casos, y nos comprueba fielmente de que es limpia, aunque esté en medio de una estancia agrícola. Es importante que el recurso suelo, el recurso agua y todos sean muy bien cuidados. Para esto necesitamos hacer
los monitoreos permanentes. Y en la parte del uso intensivo, donde está la soja, obviamente también hacemos los controles debidos que se relacionan con la calidad de agua. Hacemos controles de agua superficial, controles de agua de profundidad. Esto para estar seguros de que no estamos contaminando con los productos que estamos usando el ambiente. El cuidado que se tiene es que en ningún momento haya una deriva y ni mucho menos derrames, ¿verdad?, de productos que puedan afectar a los arroyos. Entonces el cuidado es completo en ese sentido y tenemos locales específicos donde se hace depósitos, están los depósitos de residuos, son debidamente registrados, triple lavado y colocados, depositados en un lugar que después se entregan a las recicladoras. Entonces todo esto tenemos los registros porque justamente esto es lo que nos exige la certificación y en el caso de RTRS para que nosotros demostremos de que realmente tenemos un control sobre todos estos elementos que puedan ser un contaminante o que puedan generar algún inconveniente, ya sea al ambiente, ya sea a las personas, etc. Una buena cobertura dispensa una preparación convencional de suelo. Eso sabemos que tiene un efecto muy positivo en el ambiente. ¿Por qué? Porque hay un menor consumo de combustibles fósiles y a la vez una menor emisión de CO2 al ambiente. Entonces, eso es un beneficio muy grande que trae una siembra directa consigo. Estamos utilizando sembradoras que tienen gran autonomía y capacidad de siembra. Acá vemos dos sembradoras que están unidas, que es jalado por un tractor. Eso es economía de combustible, economía de mano de obra, economía de emisión de CO2 a la atmósfera. Entonces es un beneficio muy grande que trae este tipo de práctica al productor y al ambiente. Esta unidad es absolutamente carbono positiva. Tenemos mucho bosque, tenemos crecimiento, tenemos manejos de una agricultura sostenible, cuidamos aspectos, hacemos agricultura de conservación, como lo hace gran parte del país, que es la siembra directa. Cuidamos de los aspectos mencionados ya de contaminación y de correcto uso de productos. Cuidar al medio ambiente beneficia al mismo empresario o productor. Eso es lo que tenemos que ir fomentando, ¿verdad? Que no es uno o lo otro, sino que los dos tienen que estar unidos y que así únicamente se puede crecer en décadas y en generaciones, como una empresa familiar como nosotros buscamos serlo, ¿verdad? Welcome back. I love those videos. I particularly like those aerial views where you really got a sense of space. So obviously these are huge areas that are ideal for agricultural production. But I also take away from that these are areas that are obviously very rich in water resources. What's interesting about that southeast region of Paraguay is you're in between the Paraguay River and the Paraná River as well. So very water rich and also very environmentally diverse. So those panoramic views of the forests were quite spectacular. Just before I hand over to Luis, some practical information for those of you who aren't with us since the beginning. I think we're on nearly 200 participants here, so welcome those of you who are joining us from all over the world. We do have simultaneous translation here on Zoom for the videos as well. So at the bottom of your screen, you'll see an interpretation ball. Click on that and choose the language of your choice. There are 6 language options. We'll have simultaneous translation in those 6 languages throughout.
If you have questions for Luis and Cristina as we move forward, please use the chat function in Zoom and we'll organize those as we move forward. Luis, I wanted to go back to you, and fantastic to see those videos of your farm in Paraguay. We first met a couple of weeks ago and you told me about the need to find a balance between conservation and production, which I think is at the heart of some of these discussions. Could you tell us a little bit more about how you've sought to find that balance between conservation and production on your farm? Correcto. Bueno, realmente todas estas historias comienzan con lo que teníamos originalmente. Nosotros originalmente teníamos 24.000 hectáreas, unas 19.500 hectáreas cubiertas por bosque atlántico. Parte de esta fue transformada para el uso intensivo y los campos naturales continúan iguales. Entonces, hoy, como había mencionado en el video, tenemos más del 55% del área original de bosques todavía bajo bosques. Entonces, una actividad muy diversificada. En la estancia nosotros tenemos los campos naturales, parte de ellos se usan con ganadería. Tenemos áreas que fueron reforestadas con bosques naturales y también con bosques plantados, especies exógenas que las usamos para biomasa, para no afectar biomasa, digo, para los silos, para no afectar el bosque nativo, para tener que disponer de leña o de energía. Y obviamente 11.500 hectáreas de bosques que hoy forman parte de una reserva natural privada que la empresa decidió crearla con reconocimiento del Poder Ejecutivo. Entonces, todo esto se integra, es una producción que se integra. Nosotros usamos bajo criterios reconocidos cada una de las actividades que hacemos. Hemos obtenido también la primera certificación FSC de manejo de bosques nativos en Paraguay. Entonces, queríamos integrar todo y después, cuando comenzamos con agricultura, también buscar cuál es la certificación más reconocida, la cual nos permita sistematizar lo que ya veníamos o lo que venimos haciendo. Así es que el cuidado del bosque, de biodiversidad, el monitoreo permanente, inventario de biodiversidad, esto lo hacemos. El control de la calidad de agua, y lo que es también muy importante, que en su momento, un poco más adelante, vamos a tocar, es el tema social. Todo esto se hace con gente, no se hizo solo. La gente, colaboradores que han participado en todo este trabajo durante muchos años, tuvimos que capacitarlos, que prepararlos, tuvimos que generar estructura como para generar un ambiente de trabajo favorable, saludable. En fin, es una integración completa, es el cuidado y es con producción rentable. Thanks, Luis. And Christine, I'll come back to you in a minute on this one, but I just wanted us to move forward to one of the first steps as well, and for us to think about, what are those 4 steps when we talk about sustainable agricultural practices and good business practices. So as Luis has described, deforestation is the hot topic of the day. And on many of the farms in Latin America, either by law or voluntarily, there are significant swathes of forests that are set aside next to the agriculturally productive areas as well. But let's just step away from the environmental elements for the moment and think about sustainability as a whole. And I guess there are lots of ways of thinking about this. So we can talk about any kind of action as being net positive, not just around carbon, but around broader social and environmental issues. We can talk about an action being holistic as well, as we have done today. I think the most obvious way to talk about responsible production is in terms of risk management. And I think that's obvious because that's the language of business, right? And when we think about risk management, I think there are several elements to think about on top of deforestation and conversion. So legal compliance, companies want to know that the produce that they're sourcing is legally compliant. They want to know that it's done in a way that guarantees good business and agricultural practices. They want to ensure responsible labor conditions and community relations as well.
But there's another way of thinking about responsible production and its links with sustainability, and that's efficiency and effectiveness. Obviously, if you use fewer resources to produce the same amount of agricultural output, you're running a better business and you're also being more sustainable. So what we're going to see now in these 4 steps, and we're going to look at soil, water, seeds, inputs, etc., is that sustainable agricultural practices, which is principle 5, and good business practices, which is principle 2, are key to this. And at the heart of that is about efficient, effective, and well-run businesses to produce soy responsibly. The first of those 4 steps then is the preparation of soil and sowing. We're going to go after that to monitoring and the checking of seeds, to spraying, and to yield and harvest estimates. On that first step then, the preparation of soil and sowing, what that means is providing the soil with the optimal conditions for growth and development of the plant. It means using machines and machinery in a way that is efficient and modern. It means using certified seeds as a way of ensuring that good planting is taking place as well. And what RTRS certification tries to do is to organize and plan this process around the preparation of the soil and the sowing as well. We know that direct sowing is most widely used in Latin America. This is we can call it no-tillage farming or direct sowing. I mean, that's been going on in Brazil, Paraguay, Argentina for the best part of 20, 30 years as well. Minimum tillage with crop rotation and carbon crops. So there are lots of very good agricultural practices taking place across the continent. And we're going to see a little bit more of that now in the next video on field preparation and planting. El sistema de trabajo que implementamos en la empresa está basado en las buenas prácticas agrícolas, y con esas buenas prácticas agrícolas cumplimos con el proceso de certificación de RTRS. Bueno, al momento de realizar la operación de siembra propiamente, los aspectos más importantes que tenemos en cuenta son una buena humedad del suelo donde se va a depositar la semilla, y que eso permita una rápida germinación y emergencia. La profundidad en que se deposita la semilla en el suelo, eso no debe estar que 3 a 5 centímetros como máximo. Otro factor que tenemos mucho en cuenta es, por ejemplo, si tenemos una previsión climática o una probabilidad de lluvia dentro de 48 horas post siembra, tratamos de sacar más la semilla hacia afuera y no pasar de 3 centímetros, porque eso, con la calidad de la semilla que tenemos, nos asegura que vamos a tener una buena emergencia después de una lluvia pesada inclusive. La siembra directa tiene muchos beneficios en comparación con la siembra convencional. Nos permite mantener la humedad del suelo, aumentar la flora microbiana, mejorar la aireación del suelo, suprimir el desarrollo de malezas. Una cobertura así es el mejor herbicida que un productor puede utilizar en su cultivo. El reciclaje de nutrientes que nos proporciona esta asociación de plantas de servicio es muy bueno, es demasiado bueno. Eso trae una economía importante en fertilizante para el siguiente cultivo. Con el abono verde, uno va a tener en el campo lo que se conoce como rastrojo o resto de cultivo, como lo pueden apreciar. El rastrojo tiene como función proteger el suelo, ya sea de la acción directa de los rayos solares, manteniendo así una temperatura amena, y lo más importante, va a tratar de mantener así la humedad del suelo, lo que va a favorecer significativamente a la germinación de la semilla, como también al desarrollo y productividad del cultivo. Estos rastrojos, estos restos de cultivos, en este sistema
hace que se tenga una mayor actividad biológica. Con la mayor actividad de estos microorganismos, a cierto plazo vamos a tener una mayor cantidad de materia orgánica en el suelo. Al tener todos estos beneficios, vamos a tener un mayor desarrollo de lo que viene a ser nuestro cultivo, mayor vigorosidad, mayor crecimiento, mayor condición nutricional, y con todos estos beneficios la planta va a estar más fuerte, va a resistir mucho mejor lo que es enfermedad, va a resistir las condiciones de estrés por sequía, por ejemplo. Una excelente cobertura genera una supresión de la germinación y emergencia de malezas que se convierte en un problema muy temprano dentro del cultivo. Y si eso no es controlado de una manera muy eficiente y de manera rápida, hay una competencia entre el cultivo instalado y la maleza. Competencia por humedad y nutrientes del suelo. Y si ese control se retrasa, el efecto negativo se potencializa en la parcela. La rotación de cultivos es una de las buenas prácticas que tiene que hacer el productor que hace bien sus tareas. Tenemos que hacer una planificación para el verano, cultivo principal la soja y otro cultivo de renta como estamos viendo acá el maíz, ¿verdad? En el invierno tenemos el trigo, tenemos la canola y tenemos los cultivos de servicio de cobertura para tratar de mantener todo el suelo cubierto todo el año. Las plantas tienen distintos niveles de exigencias en cuanto a nutrientes. El sistema radicular de las plantas tienen distintos niveles de desarrollo y exploran distintas profundidades del suelo. Entonces, esa es una práctica que tenemos que hacer para tratar de mantener el suelo productivo durante todo el año. El maíz, al ser una planta C4, tiene una captura mayor, ¿verdad? del CO2 que está en el ambiente, y eso lo transforma en materia orgánica. Nosotros producimos nuestra semilla porque eso nos genera la confiabilidad necesaria para poder trabajar con eso. También compramos siempre semilla certificada porque sabemos que tiene un origen conocido, sabemos que pasó por los controles de calidad de campo y pasó por los controles de calidad de laboratorio. Al tener una garantía nosotros de que la calidad de semilla tenga germinación, vigor y de dónde viene, nosotros tenemos una garantía que del 99% vamos a tener una buena siembra, ¿verdad? Entonces ya tenemos una buena pulverización, tenemos una buena cosecha, ¿verdad? También en optimización, porque nosotros sacamos el cálculo de acuerdo a germinación y vigor. Entonces nosotros tenemos una parcela de tanto, hacemos un cálculo y más o menos el promedio que vamos haciendo. Entonces ya vamos sabiendo y programando de acuerdo a eso. Los cuidados que tenemos que tener para arrancar bien esta operación, las máquinas que van a entrar a hacer esta operación tienen que estar muy bien calibradas, de acuerdo a la calidad de la semilla que se le va a cargar a la máquina, de acuerdo al calibre de la semilla que se cargó a la máquina y de acuerdo principalmente al vigor que va a tener esa semilla. Con toda nuestra maquinaria vemos qué necesitamos en tema de repuestos, vemos cómo están nuestras sembradoras, nuestros tractores y gracias a la certificación RTRS, ¿verdad? Hacemos un chequeo, ¿verdad? Y vemos qué nos falta, ya prevemos para lo que va a ser la campaña, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estamos trabajando no debe parar nuestra maquinaria, ¿verdad? Como se sabe, ¿verdad? Todo depende de nuestra siembra, de la calidad de siembra. La certificación lo que nos permite es tener un sistema de trabajo más ordenado. Nos permite realizar mejores controles sobre todas las prácticas que hacemos.
Great. So welcome back to everybody. There was a lot there when we think about quality control, so soil quality, seed selection, germination, use of machinery. And Luis, I wanted to go back to you briefly and just ask you about this first step that we're talking about here, so field preparation and planting, and your experience of it on your farm on Paico. Why is, in your mind, field preparation and planting so important? James, todo comienza allí. En realidad, el trabajo que lo hacemos ya comienza con una planificación previa porque debemos disponer de todos los recursos en el momento en que se necesitan. Semillas, fertilizantes, al nivel adecuado de la productividad esperada, del rendimiento, de las necesidades que tiene la planta, el cultivo, el suelo, etc. O sea, la planificación es completa, inicia bien antes de lo que ya vimos después en el video, donde la regulación de la máquina, la densidad adecuada de plantas, el momento oportuno, la variedad adaptada son fundamentales. Esto forma parte del día a día de nuestra agricultura. La soja forma parte de un conjunto que comparte espacios, sistemas de rotación con otros cultivos, siendo la soja el principal cultivo. Y como está expresado, siguiendo el paso a paso, los registros y dejando las evidencias que correspondan, que dice de que esta producción es sostenible, es tecnificada y es muy responsable. Esto es importante y para eso fue que buscamos tener un sistema y RTRS nos ofreció ese sistema. Thanks, Luis. That was fantastic and really clear. So that's step one, field preparation. We're going to go straight on to step two of sustainable agricultural practices and look at field scouting and monitoring. So what field scouting and monitoring is about is really pest control. So understanding what fields are planted, whether there are pests or diseases that are affecting the crop. And this is important for responsible production for a number of reasons, but mainly it helps decision-making about applying agrochemicals. So it means that agrochemicals are applied in a way that optimizes their use, that avoids them being misused. It takes in consideration the workers that are going to use them as well and the machinery, and application in the most efficient way as well. So let's go to a quick video about field scouting and monitoring, and then we'll come back to Christina and ask her about that. Nuestro trabajo empieza a partir desde la siembra. La siembra, la distribución de semillas por metro lineal, calibramos las sembradoras, tanto el fertilizante. Luego el siguiente paso sería detectar fallas de siembra en las primeras semanas de emergencia. Si hay, tratamos de corregir, resembrar o si está todo bien, ¿verdad? Perfecto, continuamos. El siguiente trabajo consiste en el conteo de plantas, que le llamamos conteo de población, para ver si lo sembrado, ¿verdad? Coincide con la emergencia. Nuestra densidad está dispuesta de la siguiente forma: 12 a 13 plantas por metro lineal y una distancia entre hileras de 45 centímetros. Y hay una competencia entre plantas, ¿verdad? Entonces, si las plantas están muy encimadas, ahí compiten por nutrientes, por agua, por luz. Entonces, se logra un mejor rendimiento si hay una buena distribución. Al detectar ya en un estadio inicial de forma temprana infestación de ciertas plagas, hace que se reduzca de una manera significativa el uso también de productos insecticidas. A la par estamos reduciendo lo que son las operaciones de fumigación. Estamos reduciendo ya el uso de combustible,
Estamos reduciendo las pasadas de las fumigadoras en los cultivos y de una forma tratamos de optimizar esos recursos con los controles tempranos. Es importante detectar principalmente en esta etapa, ¿verdad? A partir de R1, inicio de floración, detectar ya las primeras plagas, principalmente el chinche, que es nuestro problema principal. Nuestro trabajo consiste en monitorear semanalmente las parcelas. Entonces entrábamos en 4 o 5 puntos, depende de la superficie, ¿verdad? Si es posible, hay que volver a entrar 2 o 3 días después de la aplicación, ¿verdad? Para ver el resultado. Uno va siguiendo si es que tuvo buen efecto el insecticida o el herbicida. Eso depende mucho también de las condiciones climáticas, ¿verdad? Por lo menos tratamos de entrar una vez a la semana en cada parcela. Los beneficios adicionales de realizar los monitoreos ya en todas las fases del cultivo es asegurarse de que tengamos un cultivo libre de patógenos, libre de todo tipo de plagas y que lleguemos a tener rendimientos considerables. Con todos estos procesos que estamos realizando, nos estamos ajustando a lo que es la certificación RTRS. Con estos trabajos lo que buscamos a partir de la siembra hasta la cosecha, seguir un proceso para cumplir con todos los requisitos que abarca la certificación RTRS. Eso implica desde la siembra, calidad de semilla, tratamiento, la siembra, cuidados culturales, hasta la cosecha. La certificación nos ayudó bastante a ordenar todos los procesos, también a los registros, con todo eso para llegar a una producción más sustentable como también con más eficiencia. Thank you. So welcome back to you all. I'm going to go to Christina now, because when we spoke earlier, Christina, you explained to me a lot about how on Chemex, on your farm, you use technology to address some of the issues that were outlined in that video. So can I ask you to say a few words about your use of technology on the Chemex farm, please, Christina? Yes, sure. Bueno, lo que es monitoreo para nosotros justamente es un tema muy importante porque garantiza la eficiencia, ¿verdad? Primero de aplicación de recursos, como también el buen resultado y corrección rápida de cualquier falla que pudo haber habido en el camino. Y nosotros hace 5 años venimos practicando varios tipos de tecnología diferentes, justamente como complemento a lo que es el monitoreo físico tradicional, ¿verdad? De ir presencialmente a los campos. Tenemos unas tecnologías donde utilizamos monitoreo satelital semanal y 2 vuelos de un dron que hace fotografías muy detalladas del cultivo y conjuntamente con inteligencia artificial va marcando durante toda la zafra 2 veces cómo está ese cultivo, cuáles son las fallas, por ejemplo, o justamente para decir, bueno, qué cantidad de fertilizantes, qué cantidad de fumigaciones hacen falta, porque la inteligencia artificial hoy haciendo fotografías de las plantas puede justamente diferenciar si hay una falla en la nutrición o es una falla de población de la planta, del cultivo, o si es un problema de patógenos, algún tipo de insectos, o por ende también el tema de las plagas, ¿verdad? Perdón, de insectos y de malezas, justamente. Entonces, de hacer posteriormente aplicaciones muy dirigidas, ¿verdad? No solamente preventivos, sino que solamente donde hace falta.
y así tenemos una disminución de uso de insumos justamente, o una mejor utilización de los fertilizantes donde realmente hace falta, clasificar el terreno donde hay potencial, colocar más fertilizante, y donde no hay potencial, justamente por piedras o por desniveles del terreno mismo, no invertir tantos insumos en ese lugar, porque igual el potencial de ese lugar no es el adecuado. También lo usamos para hacer justamente análisis de suelo, bien específico en ciertos lugares, ¿verdad? Gracias a los mapeos de cosecha, gracias a los mapeos de satélite, y junto con el dron, que todo junto coloca un sistema de mapeo de rendimientos, y de bajos rendimientos, de altos rendimientos, y ahí ver el análisis de suelo georreferenciado, ¿verdad? Y bien especificado, usando esa tecnología previamente, ¿verdad? Para no entrar ciegamente y gastar en muchos análisis donde se podría uno clasificar mejor gracias a la tecnología. Y bueno, y también lo usamos obviamente como un monitoreo digital de registro, ¿verdad? De datos. O sea, el monitor tiene su tablet, va y tiene georreferenciado el lugar, registra lo que ve, y eso se mantiene en un registro digital que después se utiliza como un reporte histórico con un clic, y se puede hacer estadísticas muy interesantes. Y también lo usamos obviamente con la fruticultura, ¿verdad? O sea, tenemos la parte agrícola y tenemos la parte de cítricos, que son bastante diferentes. El cítrico tiene una vida útil de 30 a 35 años, entonces es también muy importante tener un registro año a año de monitoreo y digital como complemento muy, muy interesante. Y eso, para terminar, también nos ayuda en nuestra agricultura orgánica, que también estamos implementando, ¿verdad? Y ahí es muy importante tener un monitoreo muy focalizado en el uso de los insumos, porque tenés una limitante de uso de insumos, entonces hay que hacer un monitoreo bastante interesante en eso también. Fascinating, Cristina. Thanks so much. And obviously, a very modern form of agricultural production. And, you know, there are some really good questions coming in. So thank you to those people who are asking them. We'll try to get to as many of them as we can further down the line. But just to tee one up here, I've read it very briefly, but for you, Cristina and Luis, you know, people have asked about how some of these solutions apply on smaller farms. So obviously, you've both talked about, you know, sizes of 20,000 hectares or larger. To what degree can smaller farms apply these? And so perhaps when we come to the questions, Cristina and Luis, you can talk a little bit about, you know, who else is producing soy in that region and what sort of challenges are they facing as well. Be interested to come to you on that. Let's move ourselves forward for the time being then. So we're looking at 4 steps of sustainable agricultural practices, right? So the first one was field preparation. The second one was scouting, pest monitoring and responses. We're going to go on to the third one, which is spraying. So this is about spraying for pest control onto plants. And I guess the key elements of this are around worker security, so the use of equipment, the use of machinery, making sure that you've got experts providing advice on how to use them, when to use them, and what to use specifically. And certification helps in that respect, in that it provides a form of production that's obviously more efficient as well, but is also follows a series of guidelines in terms of safety and correct application. So certification promotes best practice in spraying, and these take into account environmental factors, whether that's application, wind, surroundings, but also worker training, the registration of workers, and other elements as well. So when we talk about agrochemicals, we're touching on obviously the environmental responsibility piece, which is principle 4. We're also touching on relations with the community, principle 3, and responsible work conditions, principle 2. Let's go to a video to look at this key element of spraying, and then we'll come back to our colleagues from Paraguay to ask them a couple of questions.
la agricultura moderna que estamos teniendo van ingresando nuevas moléculas más amigables al medio ambiente y nuevas combinaciones. Lo ideal siempre es hacer una rotación de ingredientes activos para no generar resistencia, ya sea con malezas, en el caso de herbicidas, con insecticidas y también con fungicidas, ¿verdad? Los equipos de protección personal que utilizamos son de equipo completo, botas, trajes, lentes, máscaras con filtro. Tenemos sitios específicos dentro de la parcela donde poseemos los abastecedores, donde se hace la recarga del agua y los productos químicos. Realizamos capacitaciones periódicas, ¿verdad?, con los personales. Tomamos las medidas de seguridad durante la aplicación. Cada año tenemos charlas de otras entidades para poder preparar a lo personal. Preparamos lo que sería, ¿verdad?, altura de barra, cómo llevar, ¿verdad?, y calibramos también la máquina ahí. Nosotros hacemos una limpieza general de cada año en la máquina para que la máquina pueda estar bien para pulverización. En lo que respecta a viento, el anemómetro para medir el viento, también medimos la humedad relativa y la temperatura. Todas las aplicaciones son realizadas con criterios óptimos de condiciones climáticas. El personal está capacitado para realizar estas actividades. Todas las parcelas poseen cortinas de rompeviento, protección de los cursos hídricos, y tomamos todas las medidas de precaución. También existe un fenómeno climático que se llama inversión térmica, que es cuando no existe viento, ¿verdad? Generalmente se produce en las primeras horas del día. También no es ideal porque el producto se suspende. No hay viento, se queda suspendido. Realizamos el triple lavado para minimizar el riesgo, ¿verdad?, en el manejo del residuo. El perforado se realiza para que el envase no vuelva a ser reutilizado. La disposición de envase vacío nosotros acarreamos de acá, ¿verdad? Nos llevamos allá donde tenemos el depósito grande donde se guarda otra vez los residuos, por decir así, ¿verdad? Entonces eso se hace cuidadosamente también, se baja ahí, entonces de ahí queda ya la gente de afuera para poder llevar otra vez en su lugar de destino final. De ahí nosotros cuidamos todos los aspectos ambientales acá dentro de la finca. Nosotros estamos regidos a las normativas de la certificación RT-RS para la utilización de los productos fitosanitarios, donde podamos tener una buena aplicación, una buena eficiencia en el control de las enfermedades y también no así ocasionar efectos dañinos al ambiente, ¿verdad? Welcome back. Let's go straight on to the fourth step in that process as well, and then I'll circle back to both Luis and Cristina for some final words before we go to the questions. But the fourth step then is yield and harvest estimates. So that asks, how do farmers apply different products? How do they dry the plant? How do they count the soybean? How do they check the number of plants per
per area of production as well. So again, it's in this broad set of sustainable agricultural practices: monitoring, spraying, climate, quality of seeds. These are all key questions. Let's go straight on to the next video on yield and harvest estimates. And then Luis and Cristina, I want to ask you about what you see as best practice in those two areas. Bueno, la planificación inicia una vez que ya tengamos el cultivo bastante desarrollado, ¿verdad? A partir de R6.5, R7, uno ya puede empezar a planificar lo que va a ser su rinde, la cantidad de camiones que de repente va a necesitar, la cantidad de cosechadoras que va a necesitar, asimismo también la cantidad de mano de obra que va a necesitar en campo, ¿verdad? Bueno, y estamos en un promedio actual, de acuerdo a lo histórico de esta parcela, entre un 3.500, 3.600 hasta 4.000 kilogramos por hectárea estaríamos estimando, ¿verdad? Actualmente. La estimación de cosecha se usa mucho el peso de 1.000 granos. Poner que tengamos una planta con 70 vainas y esas vainas generalmente se multiplican por 2.5 granos. Tendríamos aproximadamente 170 y algo de granos. Que 1.000 granos generalmente tiene entre 170 y 180 gramos. Y se hace un cálculo matemático que te ayuda a definir al final cuánto es lo que vas a cosechar. La desecación generalmente preferimos llegar a ciclo, que es lo ideal, ¿verdad? A ciclo completo, pero en el caso de que haya una necesidad de que no se encime los cultivos y haya un problema de cosecha después por tema de logística, maquinaria mismo, solemos hacer una desecación de los ciclos que están más tardíos, por decirte, ¿verdad? Entonces, para que podamos controlar el tema de tiempo, logística y sobre todo el tema factor clima, ¿verdad? Entonces se hace una desecación a fin de mejorar la calidad de cosecha. No podemos utilizar productos que no estén avalados por la certificación y generalmente usamos productos de muy buena calidad que no es perjudicial para el medio ambiente, ¿verdad? Ahora estamos en una actividad sin cosecha, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora lo vital es preparar las maquinarias, como tenemos estas maquinarias, por ejemplo. Lo vital es preparar esta maquinaria, ya sea repuestos, piezas que están un poco mal gastadas, se cambian, se piden repuestos, tenemos un sistema de taller acá. Y después preparar ya la máquina lo que es ya la parte interna y externa, ¿verdad? Como sería la plataforma. También sería la parte interna, los cóncavos, todo eso, ¿verdad? Y se hacen las regulaciones ya después, un momento antes de entrar al campo, ya sea la parte de rotor, la parte de trilla, ventiladores, todo eso. Tenemos la parte de logística, donde solicitamos la cantidad de camiones que creemos que vamos a necesitar en campo, ¿verdad? Entonces llegamos a cosecha, a R8 más o menos, ya solicitamos la cantidad de camiones que vamos a necesitar en campo. Bueno, y la certificación RTRS nos ayudó bastante en la parte del control, lo que sería el manejo de personales, lo que es la buena práctica en campo mismo, ¿verdad? Ayudó, facilitó bastante a mejorar muchos factores que anteriormente no estábamos bien compaginados con lo que es el manejo entre personal, maquinarias, campo. Entonces, estas buenas prácticas nos ayudó bastante a mejorar todo el sistema de manejo del campo.
Welcome back. So an invitation for a few final words on those 4 steps of best agricultural practice in terms of yield and harvest and spraying and pest control from Louise and Cristina. Shall we go to you first, Louise? Just a couple of quick words on that in terms of how you see best practice, and then to you, please, Cristina. Muy bien. Bueno, realmente hemos visto unos videos donde se explican gran parte de la situación. Las prácticas del cultivo o las prácticas, buenas prácticas, son transversales a todas las actividades que se desarrollan en el campo. Para esto, la capacitación es uno de los elementos más importantes. Tenemos que capacitar al personal en forma oportuna y permanente. Los equipos que usan los EPIs adecuados al momento, al tipo de trabajo que se va a realizar. Y como en todas, esto es un sistema que debemos tener en cuenta, no solo estos aspectos técnicos del uso adecuado de productos, de los productos en sus dosis recomendadas, prohibición de ciertos tipos de productos que están ya eliminados de las listas, y el momento adecuado y oportuno en que se aplican todos. También usamos tecnología, como ya se expresó, una tecnología para el monitoreo y también tecnología de eventos biotecnológicos que muchas veces reducen el número de aplicaciones a través de especies que ya traen y la soja que ya tiene eventos biotecnológicos o transgénicos. Obviamente, todos ellos aprobados para nuestros países. Agregando a todo esto de buenas prácticas es la incorporación también de productos biológicos. Esto es parte de una obligación que nosotros tengamos ya la idea de ir reduciendo el uso de químicos sintetizados, porque a la vez genera nuevamente el más uso y más uso. Entonces, esto también está siendo incorporado como prácticas dentro de nuestras empresas. Thanks, Luis. Cristina. Sí, la verdad que Luis lo resumió demasiado bien, pero para complementar, bueno, justamente redondeando eso, la necesidad de mayor tecnología, ¿verdad? Como para ayudarnos a tener una mejor visibilidad en todo el terreno, tener mayor información técnica. Por ejemplo, en la cosecha también se nos pasa con el dron estimaciones de rendimiento, ¿verdad? Mucho antes de que realmente se pueda ver con el simple ojo la estimación. Eso nos ayuda muchísimo con 8.000 hectáreas de soja zafra, 2.000 hectáreas de maíz zafra, todo queriendo madurarse en el mismo tiempo, y como tenemos siembra directa después de soja safriña, maíz safriña, cuanto antes se cosecha es mejor, ¿verdad? Entonces esas estimaciones de rendimiento previos, bastante antes, nos ayuda a ver el tema de la humedad y cuánta cantidad vamos a tener, porque tenemos el silo propio, y ahí coordinar el tema de los camiones, el trabajo de silo para que no pare la cosecha, para que no paren los trabajos. Entonces yo creo que también ahí las reglas de RTRS son bastante interesantes, muy prácticas para nosotros, porque como mencionado en varios videos, ayudan a ordenar mucho, y también el uso de tecnología también para ser más eficientes. Pero el quiz de la cuestión, como lo mencionó Luis, es la capacitación. Realmente estamos todavía en pañales en eso, hay mucho trabajo cultural que ir haciendo, y justamente por eso también vemos como un tema importante la educación, no solamente de los adultos y colaboradores actuales, sino de las nuevas generaciones que van entrando. Thanks, Cristina. That was really interesting. So to get a sense of
how things are changing fast in the field, how communities are changing, how education and capacity building are all a key part of that. It's really interesting, I think, for those of us who work in soy and perhaps aren't so close to the field to get a sense of some of those transformations that are happening. So thank you. So we've finished those 4 key elements of sustainable agricultural practices: preparation of the soil, monitoring, spraying, and then yield and harvest estimates. And we're going to go into the final cross-cutting theme, which is community and social responsibility. A quick reminder that we are taking your questions, and we're going to go to them very shortly. Keep them coming in through the chat function if possible, and we'll try to go to a few of those very shortly. But let's go to the final cross-cutting theme, which is the social element of the RTRS certification principles, community and social responsibility. So this is where human beings come in. So this is the messiest bit. I mean messy in a very positive way, but it's the bit that's almost more, the least tangible, the hardest to perhaps provide good quantitative data on, but something that the RTRS certification scheme actually does. So when we think about the social elements, I think there's 2 ways of thinking about this. We can think about addressing some of the negative impacts, but also maximizing some of the positive impacts of soy production. So we know that soy production improves local living standards, it improves economic activities. Christine has spoken eloquently about that, as has Louise. But in many cases, it might also negatively impact on labor and human rights. So it's possible to mitigate the negative effects of those, and not just the environmental elements, but also the social impacts of soy production by implementing responsible production practices and sustainable soy value chains. What does that look like? And we'll probably hear more about it in the video. But there's lots of elements to it that perhaps you may be less familiar with. I certainly was less familiar with until I read the principles from RTRS. So there's elements around respects for sites that carry special cultural or religious significance for local communities and indigenous people. The RTRS certification ensures responsible labor conditions so that workers receive equal remuneration for work of equal value, for example. RTRS certified soy means responsible relationships with local communities. So that means channels for communication and open dialogue on topics related to the farm activities, something close to my heart. And then opportunities for growth and employment within local communities as well. So there's a lot to it, to this social piece as well. Let's go to a video to get a sense of what that looks like in the field. And then we'll go to Christina and Luis for some final questions before we take your questions. La base de toda nuestra actividad en el país, en todos los sectores, es el cumplimiento irrestricto de la normativa nacional. Todo el trabajo que hacemos lo hacemos con técnica, tecnología, máquinas y, lo más importante, con personas. Estas personas, para poder dar eficientemente resultados también, tienen que estar capacitadas, tienen que estar preparadas, informadas y tienen que estar a gusto en el lugar donde están trabajando. Lo que tratamos siempre es de mantener una relación directa y constante con las autoridades locales. Esto son las comisiones vecinales, que son las más cercanas. Aquí tenemos comisiones de producción de leche, comisión de producción de mandioca y comisión de producción de aves, porque tenemos industrias cerca y creciendo un poco más en la geografía llegamos hasta el distrito donde tenemos las municipalidades, donde están ubicadas nuestras propiedades. Tenemos que mantener contacto con el intendente. Eso para nosotros es una necesidad, una obligación. En el bosque, en la reserva, tenemos una zona de uso tradicional donde se encuentran 2 comunidades indígenas. Estas comunidades ocupan 2015 hectáreas de esa reserva y allí existen cerca de unas
120 familias que viven y que la empresa les ayuda, colabora con ellos, ya yendo un poquito más también a lo que es una responsabilidad social. Trabajamos con ellos para que ellos tengan ingresos y tengan acceso a una vida más digna, porque también necesitan de recursos económicos hoy para hacer frente a las necesidades que ellos tienen. Este trabajo social que tenemos con ellos, con programas de producción de yerba mate, producción de miel, producción de productos para consumo de las familias, todo esto se acompaña también con un trabajo que hacemos ya a nivel interno, social, con nuestros funcionarios y personales de la empresa y también con las comunidades vecinas. Uno que quería mencionar, que es muy interesante, que se llama un proyecto de outgrower, que le llamamos, que son plantaciones forestales silvopastoriles pequeñas que hacemos en conjunto con los propietarios. Implementamos 2, 3 hectáreas, media hectárea en las propiedades de los vecinos, lo hacemos en una colaboración conjunta en la que somos socios. Ellos ponen la tierra, parte del trabajo, y nosotros ponemos los recursos y la tecnología. Entonces, y con esto queremos llegar a cosecha. Es madera sólida, es madera básicamente de eucalipto, pero con esto ellos también aprenden y generan su propia necesidad de biomasa. Son varios los proyectos que tenemos también de producción con las comunidades vecinas y bueno, mantenemos una muy buena relación, pero en algunos momentos pueden existir quejas o reclamos y tenemos forma de recibir esas quejas y reclamos y a través de conversación, diálogo, digamos, llegamos a las soluciones que corresponden a cada caso. En los inicios de Golondrina, obviamente en un lugar lejano, alejado, donde nosotros teníamos que crear condiciones para que se pueda habitar, se pueda vivir, puedan estar una comunidad, se crearon digamos que estructuras que en este momento en otros casos ya no se hacen más. Es el caso de la escuela que se creó, que se instituyó y tenemos una escuela reconocida hasta hoy donde alumnos, los alumnos son hijos de personales de la empresa o también vecinos cercanos, inclusive tenemos indígenas que son alumnos en la escuela. La comunidad de Cresburgo es muy interesante por su desarrollo que vino teniendo en los últimos años. Primeramente fue una comunidad muy pequeña establecida por colaboradores de la empresa. Y Cresburgo mismo, como empresa, hablando ahora, es una inmobiliaria justamente concebida en ese concepto de lotear parcelas, ¿verdad? Para que las personas puedan comprar su propio terreno, inclusive con o sin casa, ¿verdad? Y nosotros como empresa ayudamos con algún tipo de financiamiento o le ponemos ya la casa hecha. Uno no puede pretender un desarrollo sin tener en cuenta cómo está tu entorno, tu ambiente, sin velar por el crecimiento de tus colaboradores y también inclusive de las personas que indirectamente están ligados a tu empresa. Como muchas de las empresas, nosotros hacemos capacitaciones técnicas, especiales, generales a todos nuestros colaboradores, pero buscamos que la siguiente generación tenga una capacitación ya desde la cuna, por así decir. Por eso insistimos muchísimo en la educación de los niños pequeños, de la primera infancia, de la primaria, de la secundaria. Salen de ahí egresados con mucha mayor capacidad de análisis, capacidades técnicas y de posibilidades de encontrar trabajos que en el futuro serán muy requeridos. Y esos ingresos que nosotros recibimos por cada certificado vendido, nosotros donamos 100% a lo que es nuestro colegio.
welcome back. Cristina, I just wanted to go to you quickly at the end here, and you've talked a lot about how soy has transformed the community in which you live. So could you just share a few thoughts finally on some of those social transformations, and then we're going to ask you a few questions from the floor. Gracias, sí. Bueno, como he mencionado en el video, Cresburgo nació con la empresa como una necesidad más que nada por dar oportunidad de estar cómodos los colaboradores, que vengan con sus familias, como estamos a grandes distancias de las siguientes ciudades. Se fue formando a lo largo de los 25 años, vamos a decir, de gran crecimiento poblacional, la colonia Cresburgo, ¿verdad? Que hoy en día tiene más de 4.000 personas viviendo, 600 niños, y bueno, y con todas las necesidades, ¿verdad? Que eso conlleva, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación, infraestructura, seguridad, y todo eso la empresa fue apoyando de manera directa, básicamente, sea con donación de los terrenos para que esas instituciones sean posibles, también otras maneras de colaboración. Y nosotros específicamente nos enfocamos muchísimo, como he mencionado en el video, en lo que es el colegio, porque como empresas nos dimos cuenta que la mano de obra o colaboradores técnicos desarrollados que tal vez en 5 o 10 años solamente con una tablet puedan manejar todas las maquinarias que necesitamos, estén realmente preparados para ese desafío, ¿verdad? Porque hoy en día es un problema todavía la enseñanza de eso, y queremos que los niños, como aprenden como esponja, ya rápidamente se encuentren muy capacitados, ¿verdad? Y con todas las puertas abiertas, no solamente en nuestra empresa, obviamente, sino que en todo el país puedan conseguir muy buenos trabajos y emprender tal vez inclusive nuevos emprendimientos, ¿verdad? Que ayude al desarrollo del país. Es algo privado, ¿verdad? Y la verdad que a todas las empresas que invierten en la educación, tenemos que admirarlas, ¿verdad? En ese sentido de que son cosas extracurriculares, ¿verdad? Que realmente creemos que muchas veces el Estado público debería invertir más, pero vemos como la única forma de desarrollar el país en los siguientes años y décadas. Así que, bueno, eso es una de las pautas, y RTRS ayuda en eso, porque todo lo que nosotros logramos generar en ingresos gracias a nuestras buenas prácticas en el campo, donamos directamente a lo que es el colegio para ese desarrollo del futuro. Thanks so much, Cristina, and thanks to you, Luis, as well. So, and this has been a fascinating journey. We'll do a brief recap at the end, but I wanted to go straight into the questions. There's lots of people who've got lots of questions for you. I think that's always a really positive sign, and we've still got 160 people listening in. So I think I wanted to start with this first question that comes from Jacqueline Wiebinger. Sorry about the pronunciation. I think you're based in the Netherlands. And Jacqueline asks a question to you both, which I think gets to the heart of some of the issues that we're discussing around the balance between production and conservation. So let me read out the question. Both companies have a large part of the area still as conservation area. What is the business model of having this area or high percentage of forest nature? Or to ask it differently, what is preventing you both as leaders on these farms from transforming more forest area into arable land from a business point of view? Luis, can I ask you that to you first? So how do you answer that? What's the business case for leaving forests on your land? Dejar un área tan importante, tan grande como 11.500 hectáreas, que son las que tenemos, más del 55% de los bosques iniciales que tenía nuestra empresa, fue una decisión no solo de, digamos, nosotros los administradores, sino también de los propios accionistas. Esto fue una decisión tomada hace mucho tiempo.
Y recuerdo muy bien cuando nos decían que ese bosque en el futuro puede valer mucho más que la soja. Pero a ese punto no hemos llegado, ¿verdad? Solo que venimos trabajando. Hoy Paraguay en nuestra región tiene una ley de deforestación cero. Esto ya se está renovando por varios años, así es que más de llegando a 15 años y estamos, digamos, prohibidos de deforestar. Eso es una tranquilidad, eso es ya no solo un requisito RTRS, sino también una ley nacional. Así es que, repito, es una zona, es una región del Paraguay en la que tenemos esa ley y está siendo controlada por la institución correspondiente de medio ambiente. Así es que podemos estar tranquilos que en propiedades como las nuestras, ese cuidado se tiene y se controla al máximo para el bienestar del futuro también. Cristina, do you have anything to add to that? Sí, quería agregar nomás que en muchas ocasiones esas reservas naturales, ¿verdad? Están por algún motivo también ahí, justamente como protección de cauces hídricos, también como lugares donde era inviable de por sí hacer una buena agricultura de mucho rendimiento, ¿verdad? Entonces, y eso ya hace 30 años atrás se fue manteniendo esos lugares con una visión diciendo mejor quedar con la reserva natural que estar deforestando y otra vez no salen los rendimientos esperados o no da la inversión. Y eso fue una estrategia visionaria muy importante, ¿verdad? Para todas las empresas que tenemos áreas boscosas grandes. De tener ese equilibrio economía y medio ambiente, ¿verdad? Aparte debo decir que inclusive invertimos mucho en lo que es la protección de esas reservas naturales en seguridad privada, que le caza a cazadores que entran ilegalmente a las reservas, ¿verdad? Y que buscan proteger y que no haya una caza y pesca ilegal. Y eso también es una inversión importante, además de crear un microclima súper interesante en toda la región, ¿verdad? Justamente tal vez por eso el sureste es una de las regiones con mejor desarrollo, aparte de la bendición del agua de lluvia que recibimos, también tener mucha agua disponible, lo cual lleva la responsabilidad de proteger la calidad de esa agua, que no se sequen. Y eso, el trabajo lo hizo las reservas naturales, ¿verdad? Entonces, reconocer justamente esos beneficios también, inclusive económicos, que da una reserva natural grande, ¿verdad? Y obviamente la protección de la fauna y flora. Great, thanks, Cristina. Thanks, Luis. There's a lot of technical questions that have come in, and I know Laura and her team at the Secretariat are trying to answer those as best as they can. So I wanted to just stick to a second, a more general question, and then we're going to have to wrap up because we do have the RTRS closed session. But Cristina and Luis, I think this is a question for both of you, and it really applies to, starting to think about soy from a global perspective, and it comes from Steve Connor in the UK. So, how important do you both feel it is for markets and consumers across the world to demand certified soy? You've talked a lot about your responsibility as producers. There's a responsibility from the market to be demanding it. So how important is it for markets and consumers across the world to demand certified soy? Luis, can I ask you that first and then Cristina, and we'll wrap up? Gracias por la pregunta. Realmente estamos creciendo en lo que es soja certificada y los productos, sea cual fuere certificados, para darle garantía al consumidor de que estos están siendo producidos de manera responsable. Eso es fundamental. Y no solo esto, sino que tener trazabilidad de todo el proceso. Esto hoy con tecnología se puede saber. Todavía tenemos desafíos en medio de la cadena de la producción y cómo llegar al productor para que el físico
de ese producto certificado llegue al consumidor final. De hecho, que todo esto invierten, son inversiones, gastos, costos que se tienen y que obviamente el consumidor final debemos tener algún margen o un precio diferenciado también para justificar este tipo de inversiones. Así es que creo que la soja certificada irá creciendo. Yo había dicho inicialmente de que el productor paraguayo en general necesita solo metodología como para adecuarse, poder auditarse y entrar en certificaciones, y después necesitamos un sistema que permita al consumidor hacerle llegar ese producto en la mesa, digamos. Cristina. Sí, el tema de las certificaciones para nosotros creo que es súper importante, más aún siendo exportadores de nuestros productos, ¿verdad? Como para justamente evidenciar todos los trabajos que venimos haciendo ya mucho antes de RTRS, para ordenar un poco más y poder, sobre todas las cosas, mostrar de que alguien más internacional está realmente avalando de que eso se cumpla, mucho más teniendo en cuenta que en los medios de comunicación sabemos que más de una vez injustamente fue denunciada la agricultura, la fruticultura, la industria, ¿verdad? Por prácticas que realmente no la está haciendo y que por algún prejuicio se fue dando eso socialmente. Y ahí es donde ayuda una certificación internacional, no solamente la RTRS, esa es muy importante para la parte agrícola, pero como también tenemos industria, por ejemplo, estamos certificándonos con certificados de emisiones de carbono, vendiendo esos certificados, ¿verdad? A otras industrias. Entonces, es muy interesante trabajar con certificaciones, primero para avalar de que realmente estamos diciendo la verdad, que somos controlados, y segundo, justamente para poder trabajar con el mundo y que el mundo también pueda utilizar esos beneficios que hoy en día estamos practicando. Excellent. I think that's a great way to close. So thanks, Christina. And I think that's exactly what we're trying to do today, really, to get that message out to the world about what sustainable and responsible production looks like. So thank you both. That's been fantastic. So we're closing now, and we want to finish in the next couple of minutes. And I wanted to hand over firstly to Enrique Molas, who's been really important in helping to prepare today. Enrique is a board member of RTRS, to say a few final words. And then finally to Thiago Masson, who's the Sustainable Soy Coordinator at the Nature Conservancy. So over to you both, please, for a few final words. Buen día para todos. Muchas gracias, Jane. Como hemos visto en las brillantes presentaciones de Cristina y Luis, la certificación genera varios beneficios en cada una de las etapas del proceso de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, por la implementación de un sistema de gestión, buscando siempre la mejora continua en esa unidad productiva. Hemos visto que los mayores beneficios de la certificación no está solo en el premio que se obtiene por la venta del grano sustentable, sino que el mayor beneficio está en la reducción de costos, por el control de esos procesos, mejorando la eficiencia, la eficacia en la unidad productiva. Eso significa un menor impacto al ambiente por el menor uso de los agroquímicos, el cuidado del agua, el manejo del suelo, del bosque, la biodiversidad, mejores condiciones laborales de los colaboradores, un mejor relacionamiento con el entorno y los pueblos originarios que conviven dentro de su cultura y la producción de manera digna, generando una economía así circular, generando mano de obra local, en la disposición de residuos también, generando una economía circular y evidentemente una mayor rentabilidad en la unidad productiva, que es lo que busca el productor. Hemos visto que con esta certificación, la producción de soja sustentable, se han generado polos de desarrollos en esas regiones donde están asentadas estas empresas, Paico y Quimex.
Eso también ocurre con las demás empresas certificadas en Paraguay y en otros países, demostrando así que la producción sustentable de soja es amigable al ambiente, genera mano de obra y convive perfectamente con las comunidades indígenas, campesinas, que se encuentran dentro y en el entorno de las empresas. Podemos concluir que la producción sustentable de soja genera condiciones para lograr un equilibrio entre los tres pilares de la sustentabilidad, en el pilar económico, o sea, el negocio del productor, el pilar social, los colaboradores y el entorno, y el pilar ambiental, el bosque, el suelo, el agua, la biodiversidad. Insto a todas las cadenas a seguir apoyando a estos productores para tener mayor áreas certificadas en nuestros países, ¿verdad? Y realmente poder lograr paisajes o ecosistemas más sustentables. Era eso, James, que quería yo te dar un mensaje como resumen de estas brillantes presentaciones. Thanks so much, Enrique. Super. Straight over to you, Thiago, please. Oh, thanks kindly for the introduction, James. I'll make it very short. I mean, this has been an extraordinary morning / evening to all of us, depending where we are now. I'll start by congratulating RTS, living board members, Augustina, Laura, I mean, all the organizers for providing this incredible, I would say, technological alternative to navigate through the various phases of RTS certification. Well, my deep heart gratitude to our producers of the day, Luis and Christina. Thanks kindly for opening your gates and fences and walking us in your property this morning. Congratulations for the excellent job on the ground at BICO. Bueno, I'd say muchas gracias, vecinos. Thanks kindly, my neighbors. I'm sure your passion and dedication towards sustainable farming have inspired all of us today. And of course, thanks to you, James, for moderating, and all of you up there on the other side of the tally that have been with us today. Well, just trying to bring today's events on a broader perspective, a market perspective, and say, based on science and market-driven trends, we at the Nature Conservancy understand RTS certification is a concrete evidence that soy production can be economically viable for farmers, socially fair for workers, and environmentally sustainable, to all of us, And this is exactly the final message I would like to draw from today's events. And Luis and Christina have shown that this is possible and viable on the ground. As we are all aware of, international markets have been building the pressure on all of us for deforestation-free soy. And we believe RTS will help bridge farmers, to this growing demand from final consumers for sustainable production, supply chain, and traceability. Climate change clock's ticking faster every day, and a complex challenge can only be tackled collectively. And RTS, again, also provides a forum to bring every stakeholder in the supply chain at the table. From the private sector to us, civil society. And finally, just to wrap up, we do believe this is a stepping stone to guarantee, everyone's on board on this, I would say, one-way journey to preserve nature, provide the right economic incentives to farmers out there, secure labor rights, and deliver what consumers expect from the supply chain as a whole. And we still have a long way to go, but we only succeed on a collective approach for farmers to traders. This is my final message. Have a wonderful morning / evening. And thank you all on behalf of the Nature Conservancy. Back to you, James. Thanks kindly. Thanks, Thiago. Thanks, Enrique, Christina, Luis, Lieven. It's been a fantastic session. I know that many of the people here will go on to the closed session for members. You should receive an email link about that if you are an RTRS member. I think just the final word is to say that at the heart of what RTRS does as a roundtable is dialogue. And the dialogue continues after today. So please provide your feedback on today's session directly through the Secretariat. Please keep asking those questions, the good ones and the difficult ones, and we'll see you at the next meeting point in 2022. Thanks to all our speakers and translators. Bye-bye for now.